Iniciamos nuestra presentación del trabajo de la actividad evaluativa Eje 2 de Teoría General del Proceso. Los integrantes son Joana Palomino Moncayo y Diana Balvin Bedoya. Taller de análisis y aplicación de los principios del derecho procesal como casos simulados. Y vamos a abordar el caso a desarrollar que nos estipuló la profesora. Nos hablan de un caso donde Pepe está acusado por el delito de hurto simple en una tienda local. El caso involucra varios actores, los cuales está el acusado, la fiscal y el abogado defensor, y también encontramos un testigo ocular. Se observaron varias irregularidades donde podemos ver que el abogado de Pepe ha tenido varias dificultades con el desarrollo de su caso. También vemos que el juez a cargo de las audiencias ha mostrado, digamos que un sesgo evidente hacia la fiscalía, interrumpiendo frecuentemente al abogado defensor y permitiendo objeciones continuas de la fiscalía, mientras que se limitan las objeciones de la defensa. Igualmente, la fiscalía ha presentado una prueba, como es un video de seguridad, la cual tiene muy baja calidad, que muestra a Pepe en el lugar del hurto. En ese caso, digamos que tenemos que tener presente la autenticidad del video, la cual ha sido bastante cuestionado y el defensor no ha tenido la oportunidad de impugnar adecuadamente dicho video. También vamos a analizar y a discutir las preguntas que nos estipula la doctora para poder entrar a revisar el caso. Aquí manifestamos cuáles son los principios del derecho procesal que se han violado o vulnerado en el caso de Juan. Se han visto varias violaciones a dicho derecho procesal, como lo es el principio de la igualdad de armas, como lo es el principio del juez imparcial o el principio del derecho a un juicio justo y equitativo. Cuando hablamos del principio de igualdad de armas, hablamos de que el abogado de Juan ha tenido varias dificultades para mantener una comunicación con su cliente y ha sido negado al acceso a la evidencia clave presentada por la Fiscalía. Esto rompe con la igualdad de armas entre la defensa y la acusación. El principio del juez imparcial es cuando el juez debe ser supremamente imparcial en cualquier decisión que él tomara, teniendo presente las pruebas de las partes. En este caso, se ha mostrado un sesgo evidente de la Fiscalía, lo que compromete la imparcialidad del proceso. Igualmente, el principio del derecho a un juicio justo y equitativo se ha visto bastante vulnerado en virtud de que las evidencias claves y la imparcialidad del juez ponen en peligro el derecho de Juan a un juicio justo y equitativo. Aquí continuamos de cómo podría haberse aplicado correctamente estos principios para garantizar un juicio justo y la no vulneración de los derechos de Juan. Se podría haber aplicado los siguientes principios del derecho procesal, como lo son el acceso a la evidencia, la imparcialidad del juez y el derecho a la contradicción. El acceso a la evidencia, la defensa debe tener acceso a la evidencia relevante presentada por la Fiscalía, para así poder procesar el caso de una manera efectiva y oportuna. La imparcialidad del juez igualmente debe actuar de manera imparcial, evitando mostrar preferencias por una de las partes y asegurando un proceso justo para ambas partes. Igualmente, el derecho a la contradicción es cuando el abogado defensor debe tener la oportunidad de impugnar la autenticidad de la evidencia presentada por la Fiscalía, incluida el video de seguridad. En este caso, se evidencia que no han dejado impugnar al abogado de Juan el video. Dicen que es un video que está en baja calidad y no debería ser parte de un proceso de hurto. Y nos adentramos en acceso a las evidencias claves o a una de las pautas por las cuales está siendo tan vulnerados los derechos de Juan, en virtud de que
no han tenido acceso a una evidencia clave. Y eso es muy puntual en virtud de que la negación del acceso a la evidencia clave presentada por la Fiscalía es una grave violación al derecho a un juicio justo. La defensa tiene el derecho a revisar y cuestionar todas estas pruebas presentadas por la acusación. Sin acceso a la evidencia, el abogado de Pepe no puede impugnar la validez, autenticidad o relevancia de las pruebas presentadas por la Fiscalía. Esto debilita significativamente la capacidad de la defensa para presentar su caso y contrarrestar las acusaciones en su contra. No hay una evidencia contundente y no se ha podido apelar ninguna de esas pruebas que se puedan manejar y pierden la autenticidad y, digamos, la posibilidad también de las partes de tener un juicio justo y de tener una evidencia clave. Y manifestamos el sesgo del juez, es cuando la imparcialidad del juez es un pilar fundamental de un juicio justo. En este caso, la evidencia sugiere que el juez ha mostrado un sesgo evidente hacia la Fiscalía al interrumpir frecuentemente al abogado defensor y permite objeciones continuas de la Fiscalía, mientras que limita las objeciones de la defensa. Esto crea un desequilibrio en el proceso judicial y pone en riesgo la imparcialidad del juicio. Esto nos permite tener presente que si hay un sesgo del juez, se están vulnerando todos los derechos de las partes, porque no puede tener, debe ser completamente imparcial para poder tomar decisiones o tener una sentencia. Comunicación entre el abogado y el cliente. Como todos sabemos, la comunicación es importantísima en nuestras relaciones humanas porque nos ayuda a tener una mayor eficiencia en lo que realizamos continuamente y eso hace que genere pues un ambiente más agradable. El derecho a la comunicación efectiva entre un abogado y su cliente es esencial para garantizar un juicio justo. La dificultad en el caso de, por ejemplo, que tenía el abogado de Pepe para comunicarse con su cliente antes de la audiencia es una violación directa del derecho a la defensa adecuada. Toda vez que sin una comunicación efectiva, el abogado no puede preparar una estrategia de defensa sólida y representar adecuadamente los intereses de su cliente. Esta situación sofoca el principio de igualdad de armas en el proceso judicial. ¿Qué acciones deben tomarse para abordar las irregularidades observadas durante la audiencia? Bueno, se deben tomar las siguientes acciones para abordar las irregularidades observadas. La primera es la revisión y apelación. En esta, las defensas pueden apelar las decisiones del juez que han perjudicado el proceso y buscar una revisión independiente. La segunda es presentar quejas formales, en donde se pueden presentar quejas ante las autoridades judiciales superiores sobre la conducta del juez y la negación de acceso a la evidencia. Y la tercera, la investigación de la autenticidad de la evidencia. La autenticidad del video de seguridad debe ser investigada de manera adecuada y la defensa debe tener la oportunidad de presentar pruebas en contra. Recomendadas para abordar esas irregularidades. Bueno, el abogado de Pepe debe presentar quejas formales sobre la falta de acceso a la evidencia y el sesgo del juez. La defensa debe buscar una revisión de las decisiones del juez a través de recursos legales apropiados, tales como apelaciones. Las autoridades judiciales superiores deben investigar las denuncias de la falta de imparcialidad y tomar medidas adecuadas si se confirma pues el sesgo del juez. Además, se debe permitir a la defensa revisar y cuestionar la evidencia presentada por la Fiscalía de manera justa y transparente. En resumen, las irregularidades observadas en el caso de Pepe representan grandes violaciones de los principios fundamentales del derecho procesal, ¿cierto? Incluyendo el derecho a la defensa, el acceso a la evidencia y la imparcialidad del tribunal. Es por ello que abordar estas cuestiones es esencial para garantizar un juicio justo y equitativo. Son las implicaciones legales y éticas de estas violaciones de principios del derecho procesal en el caso de Juan. Las implicaciones legales y éticas son significativas.
las violaciones del principio del derecho procesal pueden llevar a cabo una condena injusta y estas socavan la confianza en el sistema de justicia. Además, estas violaciones pueden constituir una violación de los derechos fundamentales de Juan, lo que puede tener consecuencias legales para los funcionarios involucrados. Como reflexión final, podemos concluir que el caso de Juan destaca la importancia del derecho procesal como sistema de garantías en Colombia y en cualquier sistema legal. Garantizar un juicio justo y equitativo es fundamental para proteger los derechos individuales y la integridad del sistema de justicia. Cuando se violan estos principios, se socava la confianza en el sistema legal y se pone en peligro la justicia. Es esencial que el sistema legal y los actores judiciales respeten y apliquen adecuadamente los principios del derecho procesal para garantizar que los juicios sean justos y equitativos.